Grabamos en la computadora. Ya estamos grabando, así que arrancá, empezamos por un grupo, Gaby, vos decidís qué grupo empieza. Bueno, espera, déjame que vea el machete. Listo. Bueno, arrancamos, ¿no? Bienvenidos, bienvenides. En realidad me encantaría hacer esas presentaciones que hace el Fede Fujimi, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Eh, Primero que nada, antes de lo que pase, que van a venir más felicitaciones seguramente, pero felicitarlos por haber llegado hasta acá. Otro año que cumplimos, mira, y bueno, el segundo, también una felicitación para los tutores, porque otro año que pudimos sobrevivir a la pandemia, a la virtualidad, que no es poca cosa, así que arrancamos con unas felicitaciones a todos, me encanta verles sus caritas. Eh, Creo que este tema les ha gustado mucho a la mayoría, así que bueno, tratemos eso, de que sea, es el último plenario y de que sea una fiesta. Vamos entonces a hacerlo más al revés, que arranque en vez del J3 el J4. Así vamos cambiando. ¿Tienen preparada la presentación? Sí, profe, ahí presenta un compañero y comenzamos. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren que mire el tiempo? ¿15 minutos? O... Dale, Betty, Bueno, avisa. Bueno, dale, Betty. les aviso por mensajito. Sí, avisas como cuando falten un par de minutos antes y 5 minutos. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Somos el grupo J4. Quien les habla es Julián. En este día vamos a presentar el caso 5 y nosotros estamos a cargo de la profesora Betina. Andrés es un nene que llega al centro de salud acompañado por su mamá Florencia. Tiene 8 años de edad y presenta sobrepeso y tuvo COVID-19, en el cual estuvo internado por este último. Andrés es tímido y en la pandemia dejó de realizar actividad física y le encantan los alimentos ultraprocesados y le cuesta incorporar frutas y verduras. Bien. Cuando Andrés se acercó al médico, este último le dijo que se ocuparan del sobrepeso de Andrés y la mamá no sabe cuál sería una dieta adecuada, por lo tanto no quiere forzarlo a comer cosas que no le gusten. El familiograma está compuesto por Florencia y Andrés, que los dos viven solitos en un departamento. Florencia está separado de su marido y sabemos que Florencia tiene una mamá y un papá de 55 años los dos. Cabe destacar también que Andrés presenta sobrepeso e hiperglucemia. Bien, el problema en el cual coincidimos es que quedó que el niño presente, con sobrepeso recuperado de cuadro grave de COVID-19. Hola, soy Oriana y a mí me tocó la hipótesis uno. Bueno, en la hipótesis uno dice, presentar fiebre, tos y dificultad respiratoria aumenta el riesgo de ser positivo para COVID. En lo que sé, pusimos que la paciente presenta fiebre, tos, dificultad respiratoria y da positivo su hisopado de COVID. En lo que no sé, pusimos qué relación existe entre presentar fiebre, tos y dificultad respiratoria con ser positivo para COVID. ¿Cuáles son los síntomas que una persona debe presentar para ser hisopado por COVID? Bueno, en hipótesis, como ya dije, pusimos presentar fiebre, tos y dificultad respiratoria aumenta el riesgo de ser positivo para COVID. En objetivos pusimos averiguar si la fiebre, tos y dificultad respiratoria son síntomas del COVID, investigar si tener fiebre, tos y dificultad respiratoria es condición para ser hisopado por COVID y aumenta el riesgo de dar positivo en el mismo. En materias agregamos APS, bioquímica y fisiología. La hipótesis fue aceptada ya que entre los síntomas de personas que podrían tener COVID se encuentra fiebre o escalofríos, tos y dificultad respiratoria. Entonces podemos decir que tener síntomas de COVID aumenta el riesgo de ser positivo en un hisopado, aunque estos síntomas no son únicamente de esta enfermedad, ya que son similares a los de la influencia. Por esto puede ser difícil distinguir entre ambas enfermedades basándose solo en los síntomas. Y para esto es necesario realizar una prueba de detección, como es el hisopado.
Bueno, hola, buenas tardes. Soy Camila y voy a dar la segunda hipótesis. En lo que sabemos pusimos que hay un paciente COVID que presenta baja saturación de oxígeno y es internado en el hospital. Lo que no sabemos es, ante la presencia de qué cuadros un paciente debe ser internado en el hospital. La hipótesis que desarrollamos es que la baja saturación de oxígeno en un paciente COVID determina que se interna en un hospital. Los objetivos de estudio es averiguar cuáles son las causas para que un paciente deba ser internado, conocer qué significa tener una baja saturación de oxígeno en sangre y conocer los valores normales de saturación de oxígeno y la importancia de mantener estos valores normales. Las materias que agregamos son bioquímica, fisiología y APS. Bueno, esta hipótesis fue aceptada y bueno, para la justificación, en primer lugar, vamos a definir el término saturación de oxígeno como a la cantidad de oxígeno que se encuentra ligada a la hemoglobina en relación con la cantidad máxima posible de oxígeno que se puede ligar a ella, que es el 100%. Para poder medir la saturación de oxígeno, usualmente se recurre a la oximetría de pulso, en donde se mide la saturación de oxígeno indirectamente. Una persona sana, o sea que tiene una oxigenación adecuada, los valores de saturación de oxígeno se encuentran por encima del 95%. Sin embargo, en ciertas enfermedades respiratorias, e incluso casos graves de COVID, la saturación de oxígeno puede llegar a valores menores al 90%. La baja saturación de oxígeno puede indicar un estado de hipoxia tisular, que es prácticamente un trastorno en el cual no se dispone de una cantidad de oxígeno insuficiente para poder satisfacer el metabolismo aerobio. Por lo tanto, se recurre al metabolismo anaerobio y esto finalmente se va a traducir en la formación de ácido láctico. Esto lo que produce es una disminución del pH sanguíneo, que tiene varios efectos negativos. Y un ejemplo que vamos a mencionar es el efecto que tiene el sistema nervioso central. Cuando el pH es demasiado bajo, las neuronas se tornan menos excitables y ocurre una depresión del sistema nervioso central. Si esta se mantiene por un largo tiempo, los centros respiratorios dejan de funcionar y esto termina en la muerte. Es por eso que, bueno, en situaciones muy graves de COVID, la saturación de oxígeno puede llegar a valores inferiores al 80%, y es necesaria sí o sí la hospitalización, normalmente en una unidad de cuidados intensivos. En la misma se le administra oxígeno, que provoca el aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre, y de esta manera se corrige la hipoxia. Y bueno, abajo está la bibliografía y esto es toda la hipótesis 2. Bueno, en la hipótesis 3 sabemos que Andrés tiene una dieta basada en alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Lo que no sabemos qué efectos produce en la salud de un niño una dieta basada en alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. La hipótesis a la que concluí fue que el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas provoca sobrepeso en los niños. Luego de indagar, aceptamos esta hipótesis debido a que nos dimos cuenta que hubo cambios en el patrón de la alimentación en la población, ¿sí? Que pasaron de consumir alimentos naturales y comidas caseras a desplazarlos por productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Como bien vemos en el gráfico, de 1980 a 2015 hubo un aumento de sobrepeso en los niños y niñas y obesidad igualmente, ¿sí? Hoy sabemos que Argentina presenta un 30% de sobrepeso en los niños en edad escolar y un 6% de obesidad de niños en edad escolar. No solamente esto viene arraigado de la alimentación, sino también un tema importante es el sedentarismo en los nenes, y más que nada estos últimos 2 años, debido a la pandemia, ¿no? Que los niños presentan un alto nivel de sedentarismo y bueno, esto también ayuda mucho en la obesidad para, para subir estos niveles que como vemos aquí en los gráficos, ¿no? Y bueno, aquí abajo tenemos por último la bibliografía, y eso sería la hipótesis. Ah, me olvidé de decirle que las materias que elegimos fueron APS, anatomía y bioquímica. Bueno, hola, soy Agustín Aroca y voy a presentar la hipótesis 5. En lo que sé, el niño tuvo COVID-19 y se agravó por el sobrepeso. En lo que no sé, de qué forma el sobrepeso en un niño debilita el sistema inmune.
En la hipótesis tenemos que el sobrepeso en un niño contribuye a debilitar al sistema inmune, por lo que se agrava el cuadro de COVID-19. En objeto de estudio tenemos buscar cómo el sobrepeso afecta al sistema inmune, y en materias tenemos a bioquímica, fisiología e histología. Bueno, esta hipótesis es aceptada porque la obesidad afecta tanto a la inmunidad humoral, producción de anticuerpos, como a la inmunidad celular, recuento de leucocitos y proliferación de linfocitos en respuesta a mitógenos. La forma más común de obesidad humana es caracterizada por la hiperleptinemia, que origina una resistencia a la leptina a nivel central y periférico. La leptina en el organismo realiza las siguientes funciones: estimula la proliferación y activación de células mononucleares periféricas, como monocitos, linfocitos, entre otros. Estimula la producción de citoquinas proinflamatorias por los monocitos circulantes. Potencia la activación de linfocitos agentes mitógenos y aumenta la producción de linfocitos B. En este contexto, entonces, la desensibilización del receptor de leptina es percibida por las células T como un estado de deficiencia de leptina, lo que conduce a una disfunción del sistema inmune similar a la producida por la malnutrición y el déficit congénito de leptina. Por lo que al existir una resistencia central y periférica a la leptina, las funciones que antes nombré de la leptina disminuyen drásticamente. Ahí abajo tenemos la bibliografía y esto sería la hipótesis 5. Quedan 3 minutos. Buenas tardes, yo soy Julieta y me tocó la hipótesis 9, ¿sí? En lo que se pusimos, la madre desconoce cuál sería una dieta adecuada para alimentar a su hijo de 8 años. En lo que no sé, pusimos qué relación existe entre la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a la regulación de la información que es difundida, ¿sí?, de carácter nutricional alimenticia, y el hecho de que los padres desconozcan las bases de una alimentación adecuada para su niño en crecimiento, ¿sí? Y la hipótesis que pusimos fue el desconocimiento por parte de los adultos con respecto a una alimentación adecuada en niños se debe a la falta de regulación estatal sobre la información difundida en los diferentes medios de comunicación. Como objetivos de estudio teníamos investigar características de una alimentación balanceada en niños de esta edad, ¿sí?, averiguar qué regulaciones existen en el país y qué rol cumplen estos medios, ¿no?, y el mismo Estado, y cómo influye esto en las decisiones que toman las personas. Bueno, la hipótesis fue aceptada, ¿sí?, después de un amplio marco teórico consultado, ya que si bien existe regulación por parte del Estado con respecto a orientar a la población argentina, ¿sí?, a tener una alimentación más saludable, la misma no resulta suficiente. Y proyectos de ley, como el que habíamos estado hablando en el taller, ¿sí?, como el de etiquetado frontal, son fundamentales para empoderar a las personas a tomar decisiones más informadas con respecto a lo que comen, lo que beben, ¿sí? Y esto es un paso importante justamente para cuidar a las infancias consumidoras. Es por ello que el hecho de que existan legisladores que estén en contra de este tipo de propuestas, siendo que la misma plantea trabajar sobre una de las problemáticas actuales más relevantes, como el sobrepeso y la obesidad infantil, que no solo lo es en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿sí?, y su relación con el consumo excesivo de productos procesados y ultraprocesados, resulta un tanto contradictorio justamente con el rol que supuestamente tendría que cumplir el Estado con respecto a regular qué tipo de información alimentaria y nutricional es difundida a través de los diferentes medios de comunicación, incluyendo los mismos productos, siendo que esto influye directamente en las diferentes concepciones y prácticas alimentarias que la sociedad vaya a adoptar. Es por ello que aceptamos esta hipótesis. Bueno, y en la siguiente diapositiva se ve toda la bibliografía consultada. Hola, mi nombre es Antonella y me tocó la hipótesis número 11. Es una hipótesis aceptada en la que pusimos en lo que sé que el paciente asista a clases virtuales en consecuencia de la pandemia, en lo que no sé de qué manera afectan las clases virtuales al proceso de socialización en la infancia. En la hipótesis, el proceso de socialización en la infancia se ha afectado negativamente por las clases virtuales. En objetivos de estudio, investigar qué es el proceso de socialización y qué etapas tiene, investigar su importancia en la infancia, buscar de qué manera la virtualidad afectó al proceso de socialización. Y en materias agregamos APS y Medicina y Sociedad.
Bueno, comenzamos definiendo lo que era la socialización infantil y encontramos que es el proceso a través del cual los niños aprenden las creencias, comportamientos y sentimientos de acuerdo al rol que desempeñan en su cultura. Bueno, el rol hace referencia a la posición del niño dentro de su grupo social y vamos a ver que los procesos de socialización se dan gracias a espacios que se denominan agencias de socialización que están destinados a que estos procesos ocurran. Bueno, en cuanto a las etapas, tenemos a la etapa primaria, que es donde la primera agencia de socialización va a ser la familia, y que a través de la misma los chicos comienzan a incorporar lo que es el lenguaje, los hábitos cotidianos, y aprender a comunicarse y a relacionarse con un otro. Después tenemos a la secundaria, que es donde el chico comienza a involucrarse con nuevos grupos de manera voluntaria, y se da gracias a las bases adquiridas y establecidas en la socialización primaria. Durante esta etapa, la principal agencia de socialización va a ser la escuela, en donde además de todo lo que serían las asignaturas, aprenden a compartir, respetar, cumplir con deberes, a interactuar con grupos sociales nuevos, con profesores, entre otras cosas. Y bueno, hay que tener en cuenta que una gran parte de estos aprendizajes van a servir luego para incorporarse en otros ámbitos sociales en el futuro, como por ejemplo en un trabajo. Encontramos que durante la pandemia vemos que estos procesos son interrumpidos. Se interrumpen lo que serían las interacciones de los chicos con los grupos pares, que en la niñez estos grupos pares son principalmente los compañeros de clase. También se puede observar que normalmente al relacionarse entre sí, estos procesos de socialización son espontáneos porque los chicos como que escapan, entre comillas, de lo que sería la supervisión de un adulto, y que en la virtualidad esta espontaneidad se va a perder, ya que generalmente siempre hay un adulto supervisando al niño, sobre todo si son chicos más pequeños, porque bueno, están como supervisando lo que hacen en el internet. Y bueno, por último, otro factor que encontramos que interviene es la distracción que pueden tener los chicos en sus casas, lo que genera poco interés por parte de ellos hacia las clases y evitan que prefieran interactuar entre ellos, manteniendo generalmente el micrófono y o la cámara apagados. Y bueno, por eso fue que la aceptamos. Bien, así que con esto nos despedimos del grupo J4 y muchas gracias por su atención. Queríamos también decirles que en el taller anterior se había tratado lo de la ley de etiquetado, que la sesión había caído, ¿sí?, por exceso de lobby y se necesitaba la media sanción todavía de diputados, y solo queríamos dar como noticia, como aviso, que se va a volver a tratar ahora el 26 de octubre en Cámara de Diputados. Así que nada, para que estén atentos a eso, y eso sería nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver todos los aplausos virtuales, por favor. Estuvo muy bueno, chicos. ¿Quieren alguno de los tutores decir sus opiniones? ¿Quién quiere empezar? Me parece mejor presentar los dos grupos y después... tenés razón. Sí. Pasamos al J3, así somos objetivos con los dos. J3 entonces. Antes de que empecemos, Betty, ¿querés controlar otra vez el horario, por favor? O cualquiera. Sí, yo lo controlo. Avisa 3 minutos antes. Dale, gracias. Para este grupo también tratemos de mantenernos en los tiempos, así no se nos hace tan largo para el resto. Bueno, ahora sí, vamos, comiencen que les va a ir muy bien. Hola, nosotros somos el grupo J3 y vamos a presentar la hipótesis del caso número 5. Andrés es un niño de 8 años de edad quien vive con su madre y presenta sobrepeso. Recientemente transitó complicaciones durante una infección de COVID-19 relacionadas a sus hábitos de vida no saludables,
Se encuentra escolarizado y durante la pandemia disminuyó su actividad física y aumentaron las horas de consumo de pantalla celular y computadora. Su ingesta alimenticia tiene como principal base alimentos ultraprocesados y congelados, acompañados de bebidas azucaradas y postres. Sus deposiciones fecales son espaciadas en tiempo y con gran diámetro. Su madre lo lleva a consulta, ya que quedó preocupada por las consecuencias transitadas en torno a su sobrepeso. Ese es el familiograma y no. Andrés, sabemos que tiene sobrepeso, hábitos alimenticios no saludables, nula actividad física, constipación y registra una glucemia aumentada. El problema identificado es el estilo de vida no saludable durante la infancia. Hola, mi nombre es Rosy y yo voy a hablar de la hipótesis número 1. Bueno, nosotros ubicamos en lo que sabemos es que la mamá de Andrés compra comida congelada, conservas, gaseosas y postrecitos. Lo que no sabemos es cómo influye el núcleo familiar en el estilo de vida de los niños. La hipótesis que construimos es el núcleo familiar determina la alimentación, ejercicio y manera de relacionarse de los niños. Nuestro objetivo de aprendizaje es comprender cómo influye el núcleo familiar en el estilo de vida de los niños. Y bueno, después de buscar información y varias bibliografía, rechazamos esta hipótesis. No porque el núcleo familiar, digamos, no determina, por supuesto, bastante y en un porcentaje elevado, pero no es lo único. O sea, también tiene que ver mucho el factor sociocultural del niño y todo lo que lo rodea, cómo se sociabiliza, etc. Así que esta hipótesis quedó rechazada y las materias que integramos fue APS, Medicina y Sociedad. Bueno, en la hipótesis 2 empezamos por lo que sabíamos, que era que Andrés dejó de hacer actividad física durante la pandemia, y lo que no sabíamos es cómo afectó la pandemia y el aislamiento en los hábitos de vida. Nuestra hipótesis fue que durante la pandemia los hábitos de vida de las personas cambiaron significativamente debido al aislamiento. Nuestros objetivos de aprendizaje buscábamos entender el impacto de la pandemia y el aislamiento sobre los hábitos de vida, e integramos introducción a la biología humana y bioquímica. Primero que nada, en Argentina, como en la mayoría de los países, las medidas que se tomaron para limitar la cantidad de contagios de COVID, acá se llamaron ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y DISPO. Nosotros identificamos 4 dimensiones para hablar de hábitos de vida. Esas fueron la dieta, el ejercicio, la socialización y el sueño. En las medidas legales que se tomaron fueron la desaparición de espacios, como por ejemplo clubes, gimnasios y plazas, y entonces el espacio de práctica de la mayoría de los deportes se movió a los dormitorios, a las salas de estar y a los patios. Las actividades que más se practican en Argentina, y en este caso específico, eran el fútbol, salir a caminar, el ciclismo, el levantamiento de pesas, la yoga y la danza. Muchos de esos deportes que la gente acostumbraba a practicar también tenían un elemento de colectividad, se hacían en equipo y por lo tanto ayudaban a la socialización y no solamente al ejercicio físico. Muchas de estas actividades tomaron instancias virtuales, por ejemplo por medio de Google Meet o Zoom. Sin embargo, hubo una disminución en la práctica de ejercicio en la gran mayoría de la población. Asimismo, la exposición a dispositivos como notebook, teléfonos o computadoras altera los ciclos circadianos y causa desórdenes del sueño. Y en cuanto a la dieta, lo que encontramos es que efectivamente hubo un aumento del consumo de alimentos desaconsejados como harinas, alcohol, golosinas gaseosas y una disminución en el consumo de frutas y verduras. Teniendo en cuenta todo eso, aceptamos la hipótesis.
Hola, yo soy Catalina y voy a presentar la hipótesis 3. Lo que sabemos es que Andrés vive en una casa de 2 ambientes con todos los servicios y su madre es asalariada. Lo que no sabemos son cuáles son los factores que determinan el nivel socioeconómico de una persona y cómo afectan en el desarrollo del sobrepeso. Nuestra hipótesis es que el desarrollo del sobrepeso se ve influenciado por el nivel socioeconómico. Nuestro objetivo es conocer la influencia del nivel socioeconómico en el sobrepeso. Y en este caso vamos a integrar la materia APS. Bueno, el nivel socioeconómico es un indicador que se encuentra en estrecha relación con la salud. Y es una medida que combina la posición económica y social de un individuo de la familia. Va a incluir 3 aspectos que van a ser los básicos, y estos serían los niveles educativos, la ocupación de los padres de familia y los ingresos económicos. Por lo mismo es una variable bastante compleja porque va a depender de la situación de cada familia. Bueno, el nivel socioeconómico es una variable que va a ser muy significativa para explicar la inequidad, que vendría siendo las diferencias injustas y evitables. Y esto enfocado en este caso a los indicadores de salud y nutrición. Existen unas dimensiones y variables sobre el nivel socioeconómico, que son 6, las voy a nombrar, pero no voy a ahondar mucho sobre cada una. Serían los ingresos económicos de la familia, la instrucción del jefe de familia, las comodidades del hogar, las características de la vivienda, el acceso a la salud en caso de hospitalización y el hacinamiento. Para realizar esta investigación se consultaron muchas fuentes, y si bien los resultados eran muy variados en bastantes aspectos, lo que mantenían en común era que hay una estrecha relación entre el indicador del nivel socioeconómico con la nutrición y salud de los individuos. Por ejemplo, la relación entre el valor y la calidad nutricional de los alimentos y el acceso a estos por parte de las personas es una principal brecha de alimentación entre niveles socioeconómicos. Además, se entiende que las clases sociales que son menos favorecidas son las que tienen menos conocimiento sobre información nutricional y quizás no tienen el conocimiento suficiente como para poder discriminar entre lo que sea o no saludable. Otro como factor importante es que el desarrollo y el crecimiento de los niños, bueno, sabemos que se ve determinado por factores endógenos como exógenos, influye la genética que tengan, pero también influye mucho el factor ambiental, y aquí entraría el nivel socioeconómico. Entonces, si a un chico no se le dan los nutrientes que necesita, o quizás no voy a hablar de desnutrición, sino más bien de una malnutrición, no se va a desarrollar de la mejor manera. Aquí quiero poner un ejemplo cortito. En Chile, bueno, yo soy chilena, se ocurrió el estallido social hace 2 años ya, y la gente que aparecía protestando, digamos, por mejores condiciones, o que, por ejemplo, los precios de los alimentos estaban muy caros, muchas eran personas con sobrepeso, y hubo muchos memes y cosas por el estilo que decían como, ¿por qué esas personas que tienen sobrepeso están reclamando por comida si en verdad están con sobrepeso? Y ahí queda claramente demostrado que, claro, sale más barato quizás comprar tallarines, comprar masas, comprar alimentos que son procesados, quizás lo más barato, y va por lo mismo, porque quizás no tienen los recursos como para optar a cosas mejores, y por lo mismo suben de peso. Otro punto es que el confinamiento, debido a la pandemia del COVID-19, fue otro factor que adquirió como mayor relevancia en el aumento del peso, tanto en niños como adultos, y fue
principalmente porque ocurrió un aumento en el sedentarismo y en el uso de pantallas, ya sea los computadores, las tablets, etc. Entonces esto disminuyó la actividad física y repercute en el aumento de las tasas de obesidad y sobrepeso infantil. Por lo mismo, esta hipótesis no fue rechazada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Camila y bueno, voy a exponer la hipótesis 4. En lo que sabemos, 4 minutos. Bien, en lo que sabemos pusimos que la madre de Andrés desconoce cómo elaborar una dieta nutritiva. En lo que no sabemos, cuáles son las consecuencias de tener una dieta con baja ingesta nutritiva. En la hipótesis, el consumo incontrolado de comidas poco nutritivas conlleva el sobrepeso. En los objetivos pusimos identificar las consecuencias de la ingesta de comida poco nutritivas. Y bueno, y la materia que integramos en este caso es fisiología. Bueno, nosotros rechazamos esta hipótesis debido a que, mediante la investigación, encontramos que las consecuencias de una dieta poco nutritiva son mucho más serias de lo que la gente suele pensar. Una gran consecuencia de las mismas es el desarrollo de enfermedades graves, tales como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y, bueno, enfermedades cardiovasculares. La prevención para este tipo de enfermedades está enfocada en el tratamiento tanto personal como también un abordaje grupal, donde se debe realizar una reeducación alimentaria, así como la promoción de cambios de hábito. Bueno, después para poder elaborar una dieta es necesario respetar las leyes de alimentación. Estas son la ley de cantidad, la ley de calidad, ley de armonía y ley de adecuación, que en conjunto estas van a tratar de garantizar una alimentación suficiente y completa para cada tipo de persona. Buenas tardes, mi nombre es Santiago y bueno, como para terminar, un eje que vimos a lo largo de la investigación de todas nuestras hipótesis es que los procesos salud-enfermedad en los que transita cada una de las personas no va a estar simplemente dado tanto por lo orgánico o lo genético, sino que va a tener mucho que ver con todo lo que lo rodea o en el ambiente en donde está inmerso. Ya sea la parte socioeconómica, emocional, psicológica y los hábitos dietéticos que tengan. Por ende, todos estos factores, al poder ser modificables, digamos que son elementos sobre los que se puede trabajar para poder generar prevención de estas enfermedades o estas patologías que se desencadenan, digamos, por estos elementos que se encuentran en el ambiente en donde cada uno de los individuos se desarrolla. Algo también bastante interesante que apareció, digamos, es que la actividad humana siempre modifica a lo largo de la historia y va a seguir modificando el ambiente y a los individuos también. Entonces, como todos los procesos salud-enfermedad que pasan hoy en día son resultado de estas relaciones, digamos, interpersonales o incluso de la propia civilización, digamos, a medida que se fue formando, y digamos que entonces no es algo que sale esporádicamente, sino que tiene una historia y una trascendencia. Y a lo largo de todos estos años se puede utilizar para evidenciar cuáles son los elementos sobre los que se deberían trabajar para poder generar cambios y prevenciones y tratar por ahí de trabajar en no naturalizar ciertos aspectos en los hábitos de vida que pueden ser poco beneficiosos y que ayudarían mucho al sistema sanitario para realizar un diagnóstico oportuno. Eso sería todo. Bueno, chicos, muchas gracias. Otra vez otro aplauso virtual para todos, con cámaras. Vamos, que ya estamos terminando todos los cuadros de hipótesis del año. Eso sí que ya lo terminamos. Bueno, felicitar a los dos grupos. La verdad que estuvieron muy buenas las presentaciones. ¿Quieren empezar algún tutor en particular? Felicitarlos a los dos grupos, por ahí muy buen trabajo hicieron los dos. Al primer grupo le faltó la conclusión,
pero bueno, el segundo grupo hizo una conclusión muy amplia como para compensar a los dos grupos, así que los felicito y las felicito por el trabajo. Me gustaría, bueno, no sé, Gaby, si vos querés, o algún otro tutor quiere aclarar algo, por ahí algún otro un grupo se le escapó la bibliografía con cita web, sin citar la norma ZAPA, que por ahí a esta altura acuérdense de esos detalles, pero presentaron muy claras las hipótesis, los conectores, la forma de presentarla estuvo muy clara. Presentaron al principio un esbozo del caso que estuvo muy bien resumido, como para entender de qué caso estamos hablando. Eso es importante, porque largarse con el cuadro directamente y el problema, a veces si hay gente nueva que no estuvo trabajando, no saben de qué están hablando. Todos respetaron el tiempo, se pasaron por un poquito, pero bueno, está perdonado. Vieron que hubo hipótesis que coincidieron en los dos grupos. No sé si antes de pasar a preguntar si hay alguna hipótesis diferente en los otros grupos, no sé si Roberto o Bettina quieren decir algo. Yo iba justamente a comentar, vimos un subgrupito de una selección, Claro, una selección. Porque además ahí se notaba que fueron muchas más, creo que fue un caso que la verdad permitió un montón de recortes y de hipótesis, y eso seguramente en los otros grupos que están ahí va a haber para comentar otros enfoques. A mí me gustó esta combinación que se dio espontáneamente de dos recortes en la problematización, el foco que tuvo el primer grupo sobre el efecto del COVID, que en el otro eligieron no ponerlo, es muy interesante. O sea, no es que ninguno de los dos es que esté mejor que el otro, es cómo recortamos, en qué ponemos el acento. A mí con respecto al primero, el tema del COVID, que es de incertidumbre para todos, probablemente ninguna de las materias que utilizaron dentro del aprovechamiento de los objetivos de aprendizaje probablemente nos resuelva nada. En casi todos estaba APS, bioquímica y fisiología, pero la verdad es que para respondernos a las hipótesis que hicimos, como la primera y la segunda. En la primera y la segunda, hoy por hoy que las aceptaron en base a estos conocimientos que tienen, seguramente después de cursar las primeras materias del ciclo clínico, las rechazarían, ¿sí? Y no es que hoy se hayan equivocado. Con lo que tienen hoy, digamos, al alcance, pueden interpretar que esto. Pero las dos hipótesis, ¿sí?, la de que la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria aumentan el riesgo de COVID positivo, en realidad no hay un riesgo de COVID, aumenta la probabilidad de tener un examen que tiene limitaciones. Si lo enfoco clínicamente, y es una hipótesis que tiene que ver con el razonamiento clínico y con cómo construimos diagnósticos, que no cursaron nada de eso, lo descartaría, ¿sí? O sea, no podría aceptarlo. Lo mismo que tampoco si la baja saturación determina la internación, porque no es que la baja saturación podría determinar la necesidad de una terapia suplementaria de oxígeno para compensar esa disminución del contenido de oxígeno, que es lo que pudieron resolver con el conocimiento de fisiología, pero la determinación de la internación depende de cuestiones sanitarias, de la disponibilidad de camas, la magnitud del momento de la epidemia, o sea, no depende de la fisiología. Depende de otras cosas, que es la posibilidad de ofrecer recursos y cómo distribuirlos. Pero quería comentar esto para el aprovechamiento, porque es muy interesante que se hayan hecho esas preguntas también. Y bueno, comentarios tengo un montón, me gustaron todas las menciones sobre el nivel socioeconómico, sobre la cultura, me parece que dan que aprovecharon, investigaron, y ahí en la bibliografía, en las citas, más allá, digamos, de los links, estaban los títulos y las referencias eran muy interesantes. Los títulos que vi en esta investigación, digamos, está claro que estamos investigando a una velocidad enorme que no se había dado antes de la pandemia.
¿sí? Y investigando cosas complejas, como bien pudieron definir ustedes. El nivel socioeconómico es una variable muy compleja, y dijeron, sí, nos aproximamos a la construcción de eso mirando algunas cositas. Y la cultura es más compleja todavía, y la alimentación está muy relacionada con la cultura, y además a fenómenos de la comunicación que también la pandemia aceleró, que facilitan la transculturación, ¿sí? Probablemente el delivery de sushi que podían pedir algunos no es igual al delivery de pizza que pidieron otros, por ejemplo. Pero bueno, los quería felicitar, muy interesante. Sí, y seguramente creo que todos los grupos deben haber trabajado el COVID y sobrepeso, y todos los grupos trabajaron, digamos, las mismas hipótesis. Por ahí la selección que hicieron fue diferente, pero yo creo que, no sé, díganme ustedes, seguramente todos trabajaron sobrepeso y COVID, todos trabajaron estreñimiento, yo creo que todos deben haber trabajado todo, pero eligieron diferentes hipótesis para mostrar, ¿no? Me parece que el caso daba para trabajar en todos los grupos, al menos en los grupos míos, todos trabajaron COVID y sobrepeso, todos trabajaron constipación, todos trabajaron hábitos alimenticios, todos trabajaron el rol que tiene la comunicación en los niños, las leyes. Me parece que todos hemos trabajado lo mismo. ¿Tienen algún grupo, alguna hipótesis que quieran compartir? Una pregunta importante que me quedó para sacarme una duda. Lo de la leptina y las células T, ¿sí? Eso era una evidencia, no dijeron si era una evidencia experimental, si era en modelos animales, si era en modelos... me interesó mucho, no sé dónde lo encontraron, si podían comentar eso. Sí, eso lo encontramos en una página de Ese Cielo. No recuerdo bien si era experimental, pero bueno, ahí después paso el link. Ahí lo paso. Porque bueno, eso viene a cómo se pasan conclusiones desde el nivel más básico de la ciencia, desde lo experimental o los modelos animales, los modelos celulares, a la aplicación clínica. Quería eso porque estamos también hablando de cómo se hace el transporte de la transpolación de esa evidencia a nivel científico a la aplicación clínica, porque a veces se acelera demasiado y dura poquito. O sea, siempre surgen cosas plausibles o hipótesis, postulados de mecanismos fisiopatológicos a partir de esos modelos que tienen una fecha de vencimiento cortita. En general no duran mucho, ¿sí? Pero siguen siendo muy interesantes, pero hay que aprender a leerlos críticamente. Ese era el comentario que quería hacer. Bueno, a ver los otros chicos si muestran rápidamente algo que sea así muy distinto a lo que venimos viendo, como para enriquecer el plenario. Bueno, ahí yo pongo el power. Bueno, Romy. Y mientras vaya preparando el otro grupo también. Ahí lo están viendo. Se está cargando. Ahí va. Bueno, nosotros más que nada nos enfocamos en lo que era la alimentación. Por ahí no tanto la alimentación con el COVID o todo junto, pero sí, como decía la profe, que también tenemos de COVID, de alimentación, de la falta de hábitos de alimentación que tienen, y creo que también tenemos una hipótesis del estreñimiento del nene. Bueno, elijan una hipótesis diferente, a ver cuál eligen. Por ahí nosotros la que mayor importancia le dimos fue esta, que era la falta de conocimiento e información sobre la alimentación saludable de la población, contribuyen a la aparición de problemas alimentarios graves como el sobrepeso. A esto nos referíamos porque es como que a los nenes no querer consumir los alimentos que los padres bien saben que son nutritivos y que necesitan, es como que no le insisten, sino que buscan otra manera u otros alimentos que sí pueden o que les gusta comer, y esto hace, o sea, es grave para la alimentación del nene no darle los alimentos que saben que son saludables, pero como lo ven más fácil, le dan otros alimentos. Por eso le aceptamos a esta hipótesis. Está bien. Por ahí no sé si quieren ver las otras también o solo esa.
No, no. A ver la del estrenamiento. No, no, nos vamos ya, ¿no? Pues muchos, sí, Sí, te El veo que otro grupo. faltan dos Sí, sí. grupos, claro. El otro grupo, rápido, así vamos. Gracias, chicos. Gracias por compartir la hipótesis. Ujú. ¿Profe, el trabajo de campo ahora? No, 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 el compartan otro. una hipótesis, Vicky, de ustedes. Compartan No, la del estreñimiento, que se Vicky quedó con ya. ganas, Gaby. No, pero Vicky ya. Porque nos falta un solo. Dos, o es un solo trabajo de campo. Perdón, no, pues me agarró un agua acá de que no sé Son cuántos grupos. 4 grupos, así que Ah, falta un grupo sí, compartir una sí. hipótesis. Vicky, compartan la hipótesis del estreñimiento. No sé, el cuarto grupo que tenemos, el mío, comparta alguna hipótesis. Mi grupo, el J6. No se amontonen, ¿eh? Bueno, seré yo. Dale, Mari. Bueno, yo no lo tengo abierto, lo tengo que leer tal cual. Léelo. A ver si lo consigo rapidito. Puedo leer mi hipótesis, que la acepté. Ahí lo busco. Era acerca de cómo... Y conseguí una información bastante... no sé si importante, pero a mí me pareció interesante. Ok, aquí está. Dice, ok, lo que no sabemos lo que sabemos es que tiene sobrepeso, que su padre está ausente, la madre trabaja todo el día y él está al cuidado de otra persona, una niñera. Lo que no sabemos es cómo afecta la separación y la ausencia de padres en niños en el proceso de crecimiento. Y la familia ausente en la infancia, como hipótesis puse la familia ausente en la infancia causa problemas psicológicos que llevan al sobrepeso por excesiva ingesta de alimentos. Bueno, ponerme a leer todo con lo que la justifiqué me parece demasiado, pero hay varios estudios que en realidad comprueban que hay un patrón en donde los niños... A ver si lo consigo, que ya lo olvidé. Ok, en donde los niños se ven afectados por esto, aunque no, o sea, de manera inconsciente, por así decirlo. El trabajo que yo estuve estudiando es más que todo o sea, de varios trastornos alimenticios, pero en este caso habla de este y de la anorexia y de así, este tipo de trastornos y déjame ver si le puedo echar un ojo. Si alguno de los compañeros no lo tiene más a mano. No, lo estoy leyendo, lo que pasa es que son como 8 párrafos y imagínate leer todo esto. Lo está leyendo. Claro, porque no lo tenía preparado. Roberto como dice que padre ausente no es lo mismo, que ausencia de figura paterna no es lo mismo que familia ausente. Lo que pasa es que ella habla del padre ausente y la madre que trabaja todo el día. Por eso habla de familia. Claro, como que no hay como un rol de familia, de hogar, como tanto contacto de tipo afectivo Ahí entre va. niños. Ujú. No, mi observación iba a eso, Mari. En realidad, familias monomarentales y monoparentales, digamos, son cada día más frecuentes y son familias. O sea, a esa estructura idealizada de una familia, hoy tenemos un montón de figuras familiares, de familias reconstituidas, etcétera, digamos, donde se combinan hijos de distintas etapas de la vida, hay de todo, y son familias, ¿sí? Si no, el concepto tan tradicional
de la familia ideal, nos quedamos como anclados a algo que tampoco estamos tan seguros de que haya existido y que haya sido perfecto nunca. No, no, por supuesto, mi enfoque era más que todo a la parte del contacto, porque hayan en una familia como, entre comillas, completa o no, lo que está estipulado, no quiere decir que el niño vaya a tener alguna consecuencia o no. Pero en el estudio en varios estudios en los que busqué, como que se hacía algún énfasis en eso. No sé cómo. Bueno, si no, seguimos con por ahí si lo encontrás después, Mari, nos lo mostrás más adelante. ¿Qué les parece? Era un tema, insisto, daba para hacer muchas por ahí hipótesis, la construcción de la familia, en este caso en particular, si estaban o no estaban presentes los abuelos, y una persona externa como cuidadora, qué influencia tiene todo eso en la etapa de adquisición de hábitos en un niño y en la etapa no solamente de eso, de maduración y desarrollo social. Es un tema más que interesante y es un tema que hace a la salud en todos los aspectos, no solamente en el estilo de vida. Así que está muy bien que se haya preocupado e investigado sobre esto, pero es la verdad que muy complejo. Eso digo, lo que quise aportar con el comentario es que es realmente muy complejo y que por ahí, todavía para muchas hipótesis distintas, este caso particular tenía esto, algo que cada día es más frecuente, ¿sí? Que son familias monomarentales, como se llaman en algunos lugares, solamente está la madre y con poco soporte social y tiene que trabajar y tiene esa posibilidad de estar presente aun cuando el chico está en la casa todo el tiempo, limitada. Es una preocupación que debería crecer para los sistemas de salud también como soporte, como lo consideran y como apoyan y no condenan, ¿sí? Usando la palabra abandono o ausencia, que son dos palabras muy fuertes para alguien que por ahí está condicionado y no puede tener más presencia y por ahí sobrecompensa llevando golosinas o cosas por el estilo del tiempo que no estuvo. Bueno, ahí había de todo eso en el caso, por eso lo menciono. Sí, claro, a eso se refería, no por ahí ahora en la pandemia que la mamá está con él todo el tiempo, sino lo que pasa cuando la mamá trabaja todo el tiempo y lo deja con la empleada y como vos decís, sobrecompensa llevándole postrecitos y dándole de comer lo que le gusta, que es lo que suele pasar, ¿no? La culpa. Y además pasa en distintas clases sociales también, porque a veces capaz más pudiente, pero los padres no. O sea que es un tema transversal, digamos, por eso es muy complejo lo que abordaron y los súper felicito por ir por esos lados, porque bueno, es una de las patas de taller esto, lo social, digamos. Bueno, entonces ahora, sí, dale. ¿Algo más querías decir, Ale, o justo te corté? No, que se refería por ahí a eso y encontró mucha información y bueno, la hipótesis Mari no la aceptaron por ser parcialmente correcta, ¿no, Mari? Sí. Muchas gracias que nos compartieron el artículo del que habían sacado la obesidad y el sistema inmune, también la repercusión. Quería, ya porque está justo Gaby acá, que nos dio el seminario de búsqueda bibliográfica, sí, que dijimos que eso no solamente es buscar, sino también la habilidad de leer críticamente. En este artículo, que es una revisión, lo dice, lo primero que dice es el mecanismo probable, cita un artículo, o sea, no es que el autor que hizo este artículo está sosteniendo en base a algo que generó evidencia, sino que está citando una supuesta evidencia que encontró de otros, no sistemáticamente, y donde el mecanismo con el dibujito de cómo interviene la desensibilización de los receptores de leptina y todo es probable, y ni siquiera, como está la cita solamente, dice, en la actualidad se sabe, y no da más explicaciones que en la actualidad se sabe. Bueno, quería rescatar lo que habíamos visto en el seminario y que nos
tenemos que entrenar en ser siempre escépticos en este tipo de afirmaciones. Sí, sí, así es. Bueno, entonces terminamos la primera parte del plenario. Vamos a arrancar ahora la parte del trabajo de campo. Así que bueno, el J1 vaya preparándose para exponer. Buenísimo, profe, comparto pantalla. Bueno, este es el primer trabajo de campo. Justo había estado hablando con otros tutores, así que, o sea, no es el primer trabajo de campo que se hace en taller, sino sobre este tema. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta, seguramente muy bien. También, Betty, si podés controlar, hoy te agarré de cronómetro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos del grupo J1 y nos tocó hacer el trabajo de campo sobre alimentación saludable. Para hacerlo elegimos 5 alimentos que consumimos habitualmente, siguiendo los pasos dictados por la cátedra, que son los que están acá enumerados. Era elegir un alimento que consumimos habitualmente en la casa, conocer su composición nutricional a través de las etiquetas disponibles en los paquetes, hacer un análisis del contenido de grasas totales, saturadas y trans, colesterol, sodio, total de carbohidratos, azúcares y fibra, conocer la composición nutricional de otras marcas de ese producto, elegir una marca que al menos mejore las cantidades de uno de los nutrientes trazables, comparar los precios y su lugar en la góndola, interpretar lo hallado. Bueno, buenas tardes, soy Jeremías. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Bueno, elegí el primer producto, era pan lactal Bimbo. Hice el trabajo de campo desde acá de Chile, y como se puede ver en la foto, dice pan ideal, que es lo mismo. Bueno, y la comparación la hice con el pan Kingsbury, el cual mejoraba considerablemente las calorías, que son importantes en el fondo para los requerimientos nutricionales durante todo el día. Mejoraba también las grasas, los hidratos de carbono, y había un punto importante en que el pan Kingsbury presentaba fibra dietética, que eso es importante al momento, por ejemplo, de si no llegamos a consumir suficiente verdura, suficiente fruta, tenemos esta fibra que también va a ayudar a mejorar la digestión. Un punto importante, que a pesar que diga el pan Kingsbury, diga que es el pan perfecto y que tiene 45 calorías por rebanada de pan, es que igual es un ultraprocesado. O sea, ambos lo son. Y eso va... y así para todos los alimentos que elegimos. Y un ultraprocesado, ¿qué es? Es un alimento que sus ingredientes ya son procesados. Puede tener azúcar, aceite, almidón, entre otros. Y además tiene como aditivos industriales, que podrían ser espesantes, emulsionantes, potenciadores de sabor y demás. Y esto al final no lo hace tan sano como dice ser, porque en el fondo la idea es poder nutrirnos antes que alimentarnos, porque si no estaríamos metiendo cualquier cosa a nuestro cuerpo. Y eso. Bueno, yo elegí estos cereales porque se consumen habitualmente entre mis compañeros y en mi casa también, y las personas los consideran saludables, porque están hechos con maíz, pero el problema es que además del maíz traen azúcar, sodio, saborizante, antioxidantes y derivados de otros productos. Y la cantidad de azúcar en casi todos los paquetes es 12 gramos por porción, que es 4 veces más del límite recomendado. Además, tienen baja cantidad de fibra alimentaria,
que casi siempre menos de 1 gramo por porción. Entonces lo ideal sería no dejar de consumirlos, sino buscar los que son sin azúcar, o sea, los que no traen azúcar agregada. Y es bueno consumirlos porque son importantes en nuestra alimentación por su contenido en carbohidratos, que son necesarios para la alimentación suficiente, equilibrada y adecuada. Además, generalmente vienen fortificados con vitaminas y minerales. Elegí esta marca, Escarchitos, que es más barata, y en la otra diapositiva puse el otro. Si la puedes cambiar, Vicky. Y bueno, la diferencia entre las dos marcas de cereales es que las azucaritas contienen menor cantidad de calorías por porción, aunque, bueno, no es mucha, pero tienen menor cantidad de sodio. Y además, en el paquete decía que traen todas estas vitaminas y hierro. Al comparar los precios podemos observar que el de mayor calidad, o sea, entre comillas mayor calidad, que sería el Zucaritas, tiene un valor más elevado, cuesta 276 pesos los 500 gramos, y el Escarchitos, que es de menor calidad, cuesta 179 pesos los 500 gramos. Bueno, y ambos productos se encuentran en las góndolas de los supermercados a la altura de la visión de los niños, para que puedan verlos y tomarlos sin dificultad. Eso sería todo. Bueno, hola, buenas tardes. Yo busqué sobre productos congelados, elegí el producto congelado, las hamburguesas, elegí entre la marca Patty y la Woodmark. En la tabla nutricional de las Patty se puede observar que el valor energético por porción es de 198 calorías, no contiene carbohidratos, contiene 15 gramos de proteínas. Su grasa total es de 15 gramos, las grasas saturadas son de 7,1 gramos, no contiene grasas trans, la fibra alimentaria es de 0,7 gramos, y algo que es muy importante, que contiene 600 miligramos de sodio. Y en la tabla nutricional de la Woodmark, el valor energético es de 198 calorías por porción, carbohidratos 2,6 gramos, proteínas 14 gramos, las grasas totales 14 gramos, las grasas saturadas 6 gramos, las grasas trans 0,3 gramos, la fibra alimentaria contiene 2,0 gramos y el sodio es de 624 miligramos. Yo no voy a hacer una comparación de qué tienen, de cuál marca contiene mejores productos, o sea, mejores contenidos, porque estuve averiguando y no hay mucha diferencia. Lo que sí se puede observar es que consumir estos productos podría traer una mala, sería una perjudicial para la salud, ya que la OMS indica que, lo recomendable que sería consumir menos del 11% de grasas totales, donde entrarían las grasas saturadas, que sería menos del 10%, y las grasas trans menos del 1%. También la OMS considera que una gran cantidad de ingesta de carbohidratos podría considerarse buena para una dieta más saludable. Y también indica que la ingesta de sodio debería ser de 400 miligramos para que no se produzca, por ejemplo, un aumento de la presión elevada o un accidente cerebrovascular, entre otras enfermedades. Ahí estaría Vicky. Bueno, hola, soy Abril y nosotros en este caso elegimos el yogur porque siempre se suele nombrar al yogur como que el yogur brinda proteínas y nutrientes esenciales como el calcio, el potasio y el magnesio, y además de brindar también bacterias saludables como lo son los probióticos. En este caso elegimos el yogur bebible La Serenísima
que tiene un costo de 249 pesos, y lo comparamos con el yogur bebible y Lolay, que tiene un costo de 149 pesos. Lo primero y principal que queríamos destacar nosotros era que el yogur bebible o los yogures son leche fermentada por bacterias. Esas bacterias lo que hacen es modificar la composición de la leche para que adquiera como una consistencia mucho más sólida en comparación a la leche, pero no se modifican las propiedades beneficiosas de la leche. Las bacterias de la leche lo que hace es alimentarse de la lactosa, que es el carbohidrato natural del lácteo. Esta es una de las razones por el cual el yogur tiene menos lactosa y lo convierte en un alimento más digerible que la leche. En cuanto a sus tablas nutricionales, se puede ver que ambos yogures poseen la misma cantidad de ingredientes o similares, pero varían en cuanto a sus cantidades. Es decir, el yogur Lolay presenta mayor cantidad de calorías, carbohidratos y grasas totales en comparación al yogur La Serenísima, y esa baja cantidad de grasas a veces tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el yogur La Serenísima, al tener menos proporción de grasas, tiene menos calorías. Pero por otro lado, al tener menos porcentaje de grasas, se pierde vitaminas solubles en grasa como lo son la vitamina D. Además, los yogures con baja cantidad de grasa se les suele agregar mayor cantidad de azúcar para poder compensar lo que es la pérdida del sabor de la grasa que fue eliminada. Ambos yogures en este caso presentan sabores artificiales, lo cual lleva a que contengan mucho más azúcar que la natural, que era la lactosa. Y según su etiquetado frontal se puede ver que ninguno tiene conservantes ni colorantes. Por eso, en resumen, queríamos resaltar que los yogures tienen menos ingredientes, y principales dos ingredientes básicos como la leche y los fermentos lácticos son los mejores en comparación a los que tienen más ingredientes. Siguiente. Bueno, y el quinto y último producto que elegimos van a ser las galletitas Frutigran. Se nos hicieron muy interesantes de investigar, ya que socialmente son conocidas como galletas saludables debido a que tienen avenas y pasas. Y estos son ingredientes que normalmente se los ven como saludables, fitness y así. Pero al revisar igualmente su tabla nutricional, nos dimos cuenta que lo que serían las calorías, los carbohidratos y las grasas totales son bastante altos y van a rondear un 10% aproximadamente de lo recomendado por el Ministerio de Salud de la Argentina para un adulto promedio. Igual, y sus fibras y proteínas, sin embargo, son bastante bajas, van a rondear lo que son el 5% de lo recomendado según el Ministerio de Salud. Luego, estas las comparamos con las galletas Cereal Mix, que son de avena y chocolate. En la que también socialmente son vistas como galletas saludables, debido a que poseen avena y eso. Pero estas sí mejoran considerablemente algunas cosas con respecto a las anteriores. Lo que serían los carbohidratos, el valor energético y las grasas totales van a tener un porcentaje muchísimo menor con respecto a las anteriores. Y lo que sería la fibra alimentaria va a aumentar y el sodio va a disminuir, por lo que sí podemos decir que son mejores. Obviamente no se recomienda consumir en grandes cantidades y muy seguidos debido a que siguen siendo alimentos ultraprocesados, y estos bajo ninguna circunstancia serían buenos comerlos seguidos. Y por último vamos a tener lo que es la conclusión, que luego de realizar toda esta investigación pudimos concluir que hay alimentos que tienen un valor nutricional diferente al social. Con esto queremos decir que, por ejemplo, existen alimentos que son socialmente conocidos como saludables, como pudieran ser los que dimos hoy, las galletas de avena o los cereales, que cuando nos ponemos a revisar su lista de ingredientes no lo son. Y bueno, y con esto también nos dimos cuenta de la importancia que tiene la ley de etiquetado frontal en la sociedad argentina, ya que claramente vamos a necesitar algo que nos dé una información veraz, simple, rápida y clara a nosotros a la hora de ir a buscar qué consumir diariamente. Y eso es todo. Gracias por su atención.
Gracias, chicos. Bueno, a ver, mientras el otro grupo se prepara, le hacemos un aplauso virtual. El J6. Después, al final, damos todas las devoluciones. Ahí se ve. Sí, se estaba cargando, Lola. Bien. ¿Y se ve como presentación? Ahí va, sí. Bien. Perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Betty, otra vez lo mismo. Sí, manda mensajito. Muy buenas tardes, docentes, compañeros. Somos el grupo J6 y le vamos a presentar nuestro trabajo de campo de alimentación. Siguiente. Bueno, se estima que la mitad de la población mundial se encuentra mal alimentada, ya que 3.400 millones de personas sufren de hambre, desnutrición u obesidad. Por otro lado, las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso y obesidad, son temas importantes en estos últimos años. Debido a esto vamos a tomar estos puntos para hacer el trabajo, en el cual analizaremos un tipo de alimento que habitualmente está en nuestros hogares, veremos su valor nutricional y posteriormente lo compararemos el mismo con otras marcas. Por otro lado, analizaremos el impacto que tiene la actual situación pandémica sobre la alimentación de las poblaciones argentinas. También analizaremos el contenido del proyecto de ley de etiquetado frontal de los alimentos y finalmente analizaremos el contenido sobre las publicidades que contengan mensajes de consumo de alimentos ultraprocesados, especialmente dirigida a niños. Bueno, nosotros decidimos elegir un alimento que todos consumiéramos en común y que considerábamos que no puede faltar en la heladera, así que elegimos la mayonesa. En este caso decidimos además que la marca por la que más comíamos en promedio era la Natura, y según la etiqueta detrás del envase, los componentes nutricionales en la mayonesa Natura, ordenados del que está de mayor o menor cantidad, son esos listados en la diapositiva, que son agua, aceite vegetal, huevo pasteurizado, almidón modificado, azúcar, vinagre, alcohol, sal, jugo concentrado de limón, acidulantes, ácido fosfórico y ácido láctico. Y bueno, luego fuimos al supermercado y nos pusimos a comparar góndolas distintas y las mayores conclusiones que sacamos fueron que había mayor cantidad de productos de la marca Hellmann's, ya que esta tiene además muchas variantes, en el sentido que tiene la clásica, la light, la vegana, etc. Y bueno, comparamos los componentes de las diferentes marcas y también nos dimos cuenta de que la Hellmann's era la que tenía mayor cantidad de grasas totales y de colesterol. Ay, espera, no, se me... Ahí está, perdón. Bueno, ahora veremos los efectos de la cuarentena en las conductas y hábitos alimenticios de la población argentina. Siguiente. Debido a la pandemia por COVID-19 se implementaron diversas estrategias que ya sabemos que fueron basadas en el aislamiento social preventivo y obligatorio para reducir la transmisión en la comunidad. Esto lo cual ha impactado en el estilo de vida y los hábitos alimentarios. Este estudio, que fue realizado en marzo del 2020, se realizó bajo un método de estudio observacional exploratorio de corte transversal, en el cual se diseñaron dos encuestas, una destinada a población que consume carne y otra a una población vegetariana, en el cual tenían diferentes opciones múltiples, en donde tomaban características sociodemográficas, el peso, la talla, antecedentes de enfermedades crónicas, ingesta habitual de alimentos y su percepción de modificación durante el periodo de aislamiento social. La población se tomó personas mayores de 18 años, en el cual participaron 2.518 personas que contestaron el formulario, en el cual la mayor parte era población
población que consumía carne, que era 2.201 personas, a comparación de la otra población, que era de 317, en el cual el porcentaje mayor de los participantes se localizó en la provincia de Córdoba, un 31%, y también otras provincias como Chaco, Buenos Aires y Santa Fe. Bueno, y estos formularios fueron enviados por diversas redes sociales, en el cual WhatsApp, correo electrónico, etc. Entonces, después de haber pasado un par de días, del 28 de marzo de 2020, exactamente 12 días después, se empezó a ver cuáles fueron los resultados que se pudieron obtener, en el cual se destacó una presencia sostenida de alimentos ultraprocesados y también baja ingesta de alimentos con propiedades beneficiosas. También se pudo observar un descenso del consumo de frutas, verduras, para ambos grupos. También se destaca mucho el tema de las porciones de alimentos, de frutas y verduras, ya que la mayoría contestaba que eran 2 por día, en el cual se encuentra muy por debajo de las recomendaciones de la OMS, que son 5. También se pudo observar de que hubo el consumo de pan y galletas, y elementos como bizcochos, facturas, se presentó un mayor consumo para ambos grupos también. También hubo un aumento de bebidas azucaradas para ambos grupos, y también se pudo observar de que el consumo de carnes no se afectó, se mantuvo estable. Y se destaca igual de que no solamente hubo cambios en el consumo de alimentos, sino también hubieron otras dificultades financieras o reducción de la actividad física, por ejemplo, que también pueden llevar a aumentar los niveles de estrés o inseguridad alimentaria, desnutrición, etc. Siguiente. Ok, el otro estudio que hallamos sobre los hábitos alimenticios en la Argentina relacionados con la pandemia fue titulado Hábitos alimentarios antes y durante la pandemia por COVID-19 en un grupo de niños y niñas de La Pampa. Publicado este mismo año, donde se realizó una encuesta virtual difundida por las redes sociales de la Universidad de La Pampa, dirigido a una población comprendida de niños entre 6 y 12 años de la provincia de La Pampa, con preguntas que pudieran responder por sí mismos o con ayuda de sus representantes y autorizada por ellos. Con un total de 306 encuestas completadas, se logró obtener una variedad de resultados en donde los más relevantes son que el 18,6% declaró que su alimentación empeoró durante la pandemia. El 70% se mantuvo y el 12% mejoró. También, entre las cosas que más salieron a relucir es que comían porque sí o por aburrimiento. También se destacó que casi un 20% de los niños presenta obesidad, un 16% sobrepeso, un 5% bajo peso, con una prevalencia de obesidad mayor en las mujeres. Un poco menos de la mitad no consume leche frecuentemente, por lo que se presume que no están totalmente abastecidos con el calcio que se requiere, especialmente en esta etapa de crecimiento. Y otro dato que llamó mucho la atención en este estudio fue que el 26% de los niños encuestados manifestaba querer bajar de peso, cuestión que en niños de esta edad debe analizarse, ya que puede ser un factor de riesgo para trastornos de conductas alimentarias. Siguiente. Bueno, el consumo de alimentos y bebidas industrializadas en contenido excesivo de azúcares, sal y grasas aumentó de manera preocupante en las últimas décadas, especialmente entre los niños y adolescentes. Esto llevó a un incremento en la cantidad de personas con malnutrición por exceso, sobrepeso u obesidad. El estilo de vida, por lo tanto, es manipulado a nivel de que las expresiones individuales están establecidas por una lógica mercantilista. Siguiente.
Frente a esta situación es fundamental implementar medidas costo efectivas y complementarias que formen parte de una política integral y en pos de proteger el derecho alimentario, a la salud y a la información. Los organismos como la OPS y la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la FAO, y el Fondo de UNICEF, plantean al etiquetado frontal de las advertencias como una de las líneas de acción recomendadas en los estados como medida efectiva para abordar las enfermedades no transmisibles a través de etiquetas en el frente de los envases y que adviertan sobre nutrientes críticos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional, de manera rápida y sencilla. Esta medida ha mostrado ser efectiva para garantizar el derecho a la información y para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informados, habiéndose documentado una transformación positiva en la intención de compra en países, ya que la implementaron obligatoriamente. Bueno, esto tiene dos componentes. Un sistema gráfico que coloca la información nutricional veraz, simple y clara en la cara principal o frente del envase, y un sistema al perfil de nutrientes. Es la herramienta metodológica que permite evaluar la calidad nutricional de los alimentos y las bebidas, clasificándolos. También sirve como referencia para la regulación de la publicidad. Según la información que tienen, como que facilita la toma de decisiones. Los etiquetados frontales pueden clasificarse en sistemas no directivos o sistemas directivos. Bueno, los sistemas no directivos tienen información sobre los valores de los nutrientes y el porcentaje de consumo diario y recomendado. Y los directivos comunican valores absolutos, pero también información sobre el contenido de ciertos nutrientes críticos. O sea, dicen si estos contenidos son críticos, esto es alto, medio o bajo, a través de códigos de colores que permiten interpretar la información. Además, tienen una medida sumaria que interpreta los resultados que se clasifican en positivos o negativos. Siguiente. Bueno, y estas medidas tienen por objetivo promover las elecciones saludables, facilitar la evaluación de la calidad nutricional de un alimento específico, la prevención de sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedad renal crónica, entre otras. Facilitar el diseño de implementación y otras políticas de alimentación saludable, regular la posibilidad, la publicidad, la promoción y el patrocinio de alimentos, y por último, alentar la industria a la reformulación de los productos para hacerlos más saludables. Gracias.
Bueno, algunos de los sistemas de etiquetado frontal que existen actualmente son las guías diarias de alimentación, el semáforo, el Nutri-Score, y el que íbamos a implementar nosotros es el de advertencias con sellos, ¿no? Que son esos octágonos negros que tienen la palabra exceso en letras blancas, y después el nivel de nutrientes críticos superiores a lo recomendado, que son los azúcares, las grasas totales, las grasas saturadas y el sodio. Este sistema de advertencias permite identificar rápidamente alimentos con perfil nutricional desfavorable, disminuir la percepción de saludable de productos con perfil, jóvenes, disminuir la intención de compra y consumo de productos con perfil nutricional desfavorable, y los lugares en donde se aplicó esta fórmula fueron en Chile, en Perú, en México y en Uruguay. ¿Me pasás de diapositiva, por favor? Bien, en Argentina no existe un etiquetado frontal de alimentos establecido por ley que informe a los consumidores acerca del excesivo contenido de nutrientes críticos, y tampoco es obligatorio declarar los azúcares en productos envasados. Además, solo 1/3 de la población lee las etiquetas, y de ellos solo la mitad las entiende. La población con menor nivel educativo e ingresos más bajos lee aún menos las etiquetas de los productos. Bueno, el jueves 29 de octubre la Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia con el sistema de octágonos negros y con el perfil de nutrientes de la OPS, con 64 votos a favor y 3 en contra, obteniendo así media sanción, y actualmente se encuentra en Cámara de Diputados en revisión. Listo. El proyecto de ley tiene 3 grandes ejes. Serían estos: implementar de manera obligatoria un etiquetado frontal de advertencias, regular la publicidad, promoción y patrocinio de productos que cuenten con al menos un sello, y proteger los entornos escolares. Este proyecto establece que aquellos productos que superen los valores establecidos en este modelo deben incluir de manera clara en el frente de su empaquetado las siguientes 5 posibles leyendas, según corresponda: exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, en grasas totales y en calorías. Hola, bueno, nosotros elegimos 4 publicidades para hacer el análisis, y entre estas encontramos primero esta, que es de Yogurísimo, donde tenemos a Carlos Tevez, que hace un sketch en el cual lucha contra la pachorra, que vendría siendo el desgano o el cansancio, y nos habla de cómo con el Yogurísimo le da toda la energía que necesita para luchar contra la misma. Esta publicidad tiene como objetivo a un público joven interesado en el deporte, por la que la aparición de un ídolo podría hacer que se inclinen más los fans a consumir este tipo de productos. Sin embargo, al analizar la información nutricional del producto, nos vamos a encontrar con que este contiene un gran porcentaje de calorías y de grasas que pueden ser contraproducentes en personas con hábitos que no incluyen ejercicio. Bueno, este patrón se va a repetir de la misma manera en la siguiente publicidad, en la cual tenemos a Messi consumiendo un paquete de papas fritas Lay's, en la cual, si bien ya no se publicita un producto energético, es notable la tendencia de utilizar a personajes famosos y al deporte para atraer a fans interesados en estos temas. Estas 2 publicidades vendrían como apuntando a un rango etario por ahí de entre 10 y 14, nenes que se interesen por el deporte y que puedan reconocer estas figuras, y elegimos otras 2 en las cuales considero que el rango etario es todavía menor, lo que lo vuelve también más peligroso, por así decirlo, ya que tenemos por un lado el Danonino y por otro lado tenemos el Kinder Joy, que son 2 productos, son 2 productos que se venden como si fueran juguetes. Por ejemplo, acá en el Danonino te pueden un mayor crecimiento, una nutrición adecuada, y incluso padres que ven la propaganda pueden creer que es un tipo de yogur que le puede hacer bien a los hijos, que además es divertido porque tienen estos colores brillantes y la de un juguete coleccionable, pero que si nos damos cuenta, en realidad, al ponerle las etiquetas, los octágonos, nos damos cuenta de que en realidad no es más que otra golosina dañina. Y que, bueno, el otro que es el Kinder Joy. Bueno,
la conclusión, nosotros llegamos a que el valor nutricional de un alimento o su valor nutritivo se entiende por el aporte que dicho alimento proporciona a la dieta y por ende a la salud de cada individuo. Y es importante señalar que los nutrientes de los diferentes grupos alimenticios deben ser digeribles y que a su vez puedan ser utilizados por el propio organismo para desempeñar los procesos vitales. Conocer el valor nutricional de cada alimento le da cada vez más importancia a lo que se come y se entiende de mejor manera lo que es beneficioso o riesgoso para nuestro organismo. Se sabe que a medida que el mundo ha evolucionado, la obtención de los alimentos lo ha hecho también. Sin embargo, los métodos y la composición de los mismos no siempre representa algo positivo en nuestra vida. Y en vista de que la pandemia mundial, la comida rápida y a domicilio o precocinada se encuentra a la orden del día. Por lo tanto, la industria alimentaria e incluso las empresas independientes de grande y pequeña envergadura saben la fascinación que las personas promedios tienen con los lípidos y carbohidratos y se estima que el 80% de los productos que se encuentran en los supermercados contienen algún tipo de carbohidrato simple como el azúcar, lo que se traduce en una ingesta de calorías adicional por lo que nuestro cuerpo no necesita. Y a eso hay que agregarle una mala educación alimenticia que trae como consecuencia efectos nocivos como la salud, que podría traer, podría llevarnos hasta la muerte. Gracias. Felicitaciones, chicos. Reclamo una frase de motivación. La alimentación es vida y la vida no debe separarse de la naturaleza. Bien. Pasa que los pecados del capital pedían una. Muy bien. Felicitaciones. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Bueno, como verán, Bueno. tuvimos un pequeño problema de entendimiento de presentación, pero bueno, puede pasar. Era la primera vez que hacíamos este plenario de este tema y este trabajo de campo. Así que los chicos obviamente no van a dar toda la presentación del informe que hicieron, pero sí, para tratar de igualar un poco, van a mostrar una publicidad y bueno, ya después comenzamos la devolución. ¿Cómo, Ale? Para ser justos, que también analizaron una publicidad y que bueno, Claro. que dijeron que no iban a tener tiempo, que la pasen, que analicen su publicidad también, porque estaba en el informe, digamos, que muestren la publicidad que analizaron las chicas del grupo también, y los chicos. El grupo. Bueno, y mientras lo van preparando, claro, pero felicitar porque era una cantidad de cosas que espectacular todo lo que hicieron. Sí, analizaron un montón de cosas, sí. Como era el primer trabajo de campo, cada grupo hizo lo que sintió deseos de hacer y me parecieron muy lindos los dos trabajos. Los dos trabajos de campo muy interesantes, ¿no? El primer grupo analizó en vez de un solo producto y quiso analizar 5 y me pareció muy interesante las conclusiones que sacaron. Y el segundo grupo analizó el producto que eligieron ese producto porque es un producto que tienen todas las casas, dijeron ellos, la mayonesa, dijeron que está en todos los hogares, al menos en sus hogares todos tenían un pote de mayonesa, y quisieron investigar esto de COVID y sobrepeso, que me pareció bien, yo los dejé que investigaran y le la di de etiquetado, que les pareció quedaron muy impresionados con el taller, así que me pareció muy lindo los estudios que encontraron, que son argentinos aparte, Made in Argentina, y analizaron 4 publicidades que les impactaron porque eran dirigidas a los chicos, ¿no? Bueno, el J1 tiene ahí, así ya después hacemos las devoluciones. Ahí compartimos, profe. Dale, gracias, Vicky. Por ahí justo analizamos la misma de Danonino. Bueno. Vamos a mostrar otra que tenemos diferente, para que sea todo igual. Creo que ya se comparte con audio, ¿verdad? No.
Tenés que marcar un casillero, cuando pones compartir pantalla tenés que hacer clic en un casillero que dice abajo optimizar audio o algo por el estilo, optimizar video. Person y optimizar por video. Ahí está. Ahí Creo está. que esto. A ver. ¿Se ve? Sí. ¿Y te escucho también? El Toon Squad y LeBron James se unen para alcanzar nuevas alturas. Encuentra los juguetes de Space Jam. Una nueva era en la cajita feliz. Muy bien, se escuchó bien. Creo que se escuchó, ¿no? Sí, sí, se escuchó bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Y ahora para salir, profe, porque... Tenés que Arriba, dejar, Caco. tenés que ir a... ahí está. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Súper. Bueno, para analizar esta publicidad, primero hicimos, teníamos varias, y las dividimos como por el tema que quería mostrar. Por ejemplo, esta primera era sobre cómo, en el fondo, cómo intercambiar un juguete para vender el producto. Y así conseguir vender y conseguir el público que en el fondo son los niños. Bueno, como vimos, se muestra la película de Space Jam, que es muy nueva, y los mismos personajes son los juguetes. Entonces, los niños se ven interesados en tener estos mismos porque son la película y es nueva, entonces es todo un furor. Así lograría esta empresa como vender su comida, que no es nada saludable y que si se consume ya por grandes cantidades o por mucho tiempo, al final puede llegar a causar algún problema en los niños. Exacto. Si habremos ido a McDonald's para comprar cajitas felices. Qué horror. Tengo un baúl lleno de muñequitos de todas las películas de Disney. Pero es lo que logran, digamos, que se te cuelguen los hijos del cuello hasta que no le conseguís la cajita feliz. Por más que no le compres la hamburguesa y que le compres, no sé, las patitas de pollo, que son un poquito menos malas, lo logran, digamos, porque vas a ver la película y los chicos quieren el muñequito. Está tan bien pensado, tan bien maquinado. Por más que le compres en vez de la gaseosa el juguito, y bueno, es un sistema perverso, realmente. Nosotros también en esta lo que pusimos fue el ejemplo del Kinder, que es prácticamente lo mismo. Claro. Por ahí, más que el mismo chocolate, ellos quieren el juguetito que viene dentro del chocolate. Sí. Obviamente el chocolate se lo terminan comiendo y ese es el daño que le hacen, pero usan como esa herramienta de las ganas de jugar de los nenes, del querer los juguetitos que ven en la tele, claro, para su beneficio, ¿no? El vender. Sí. Los de más de 40 teníamos el Jack. El Jack, todavía existe el Jack con sorpresa. ¿Saben de qué hablamos los millennials? Tenía el Jimmy. El chocolatín Jack con sorpresa. ¿Se acuerdan del Jimmy, el postrecito Jimmy? Sí, con los juguetitos. Antes tenía el postrecito Jimmy, que abajo tenía como un papel de aluminio, te terminabas el postrecito, rompías ese papel y abajo tenía un juguete también. Ah, también una había. Figu o un Dataz. Yo me acuerdo cuando tenía más o menos 6, lo comía todo el tiempo por los juguetitos. También, bueno, y hablando de lo que hablábamos antes de las madres que trabajan y con culpa, 1000 veces cuando salía de guardia me venía con el chocolatito, con el Kinder, como compensación, pero está todo fríamente pensado para las madres culpógenas, digamos, porque dentro de todas las, es mejor un chocolate que un caramelo, o que un chupetín para los dientes, eso es lo que me decía la odontóloga. El chocolate se disuelve y es peor que un caramelo o un chupetín que un chocolate, digamos. Entonces con esa idea uno iba y le compraba el chocolate, porque después le lavaba los dientes más fácil.
pero bueno, caemos todas y todos, digamos. En vez de comprarle una fruta, uno cae con el kinder. Cuando estuviste 24 horas afuera, de 36 horas, porque eran 24 horas de guardia, más después las 8 horas o las 6 horas de trabajo. Antes era así, ahora están más humanas las guardias. Pero cuando hacías la residencia, o antes eran 36 horas afuera de casa. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Yo, profe, quería decir de que McDonald's quiso como reivindicarse con este tema de la alimentación saludable y empezó a colocar de postre un danonino. Sí, peor, O sea, Dios santo. eso es peor, o sea, y bueno, y lo que sí, la opción de si querés, no elegís la Coca-Cola en la caja feliz y sí puedes elegir el juguito de naranja, pero ni sabemos si es exprimido, porque tiene, uno Es lo pura prueba y azúcar. es azúcar, Es pura azúcar azúcar, sí, sí. un coma diabético más o menos. Sí, Yo el sí. otro día estaba en la fila y había un nene que le decía, no, yo no tomo nada, si quiero agua. No, agua no vendemos, ¿viste? Le decía, un vaso de agua, no. No, cómprelo en otro lugar. No, agua no hay. Robert quería. Yo quería una reflexión. Este es un trabajo de campo, a diferencia, en todos los otros vimos un modelo o un ejemplo de métodos de investigación que usamos más o menos frecuentemente, o podríamos usar más frecuentemente en la práctica médica, ¿sí? De las ciencias de salud y particularmente de la medicina. Este probablemente no era igual, porque si bien también exploramos sobre la publicidad, como ya habíamos hecho con el de alcohol y tabaco, es mucho más complejo y viene combinado no con la publicidad, sino también con la información nutricional o la información que deja el producto. Y creo que no está tan visible en esto, que si hay un etiquetado posterior con la declaración de la composición, no es por casualidad, eso no es marketing, eso es el cumplimiento de una obligación de una imposición, de una medida regulatoria que se les ocurrió a los científicos que podía servir. Por lo que vimos en los etiquetados y la forma de comparar, no es tan fácil. No es, eso de que el 50% lo entiende, de aquellos que lo leen, me encanta, es recontra optimista. La verdad que es muy difícil, ¿sí? Si no te dicen esto tiene supera 4 veces el límite superior recomendado, como finalmente la conclusión, o como es este etiquetado frontal de advertencia, que no habla de 4 veces, pero por lo menos dice que tiene un exceso que es dañino. No es tan fácil de interpretar y no tiene los mismos efectos. Inclusive los etiquetados con advertencia, como vimos en las etiquetas de los cigarrillos, sabemos que tienen poco efecto. Para el estudio científico, para lo que hay que investigar, es una investigación sobre la comunicación, sobre lo que es una comunicación efectiva en promoción de la salud, ¿sí? Que permita ya no una regulación normativa, o sea, la norma es no podés excederte de estos límites en la publicidad y el anuncio porque es engañoso, porque induce al error, todo eso sí existe, como existía, vimos en el caso del cigarrillo particularmente, no tanto con el del alcohol, que vimos cómo se escapa, acá ya vimos cómo se escapa por todos lados y cómo hay una resistencia tan alta a una cosa que es evidente, ¿sí? No da lo mismo y además hay prueba categórica de que los países que implementaron un etiquetado frontal de advertencia tienen una reducción de alimentos con alto riesgo nutricional que demuestra la eficacia que tienen. Si hay resistencia es porque limita la ganancia de aquellos que fabrican cosas, ¿sí? que tienen un alto consumo porque son medio enviciantes, ¿sí? o promueven la autosatisfacción, la autocompensación, pero con efectos comprobadamente dañinos para la salud. Creo que, insisto, el aprendizaje de lo que vimos tendría que recaer en la disciplina médica y en las disciplinas, digamos, asociadas a esto, como los nutricionistas, como la Sociedad Argentina de Nutrición, sin ir más lejos, que terminó defendiendo al lobby contra el etiquetado frontal simplemente porque sacaron la cuenta de que por el valor calórico, realmente un manejo de la información
de esto cuantitativo, muy atravesado o sea, para justificar lo injustificable. Y me parece que es un aprendizaje este trabajo de campo, ¿sí? Y también un aprendizaje de que pueden utilizarse esas cosas que creemos que son beneficiosas con herramientas de competencia. El truco de que compares los envases sacando tus propias conclusiones, pero te lo muestro como se me ocurre y la unidad de la porción la pongo como se me canta, entonces parece que tengo un tercio menos de contenido de todo de lo que tiene el otro, y simplemente te saqué una galletita de la unidad que yo elegí para mostrarte la porción. Nadie lo reguló, a nadie se le ocurre que la regulación tenía que incluir algo tan obvio como eso. Bueno, nada, me excedí, pero creo que es un aprendizaje porque también es una función médica y de ciencias de la salud, el asesoramiento de los legisladores y de lo que se transforma en políticas públicas, y podemos abrir la boca al cohete como han hecho muchas sociedades científicas por no pensar que en la comunicación hay otra ciencia, ¿sí? La psicometría, el impacto social se tiene que medir de otra manera. Buenísimos tus aportes, Robert. La verdad que, bueno, siempre dándonos cátedra acá, está muy bueno escucharte. Betty, ¿querés comentarles algo a los chicos? No, esa observación que hizo Roberto en el chat de la cantidad de gramos de la porción, digamos, cuando uno compara, suceden varios productos, a tenerlo en cuenta, digamos. Y después algo que había comentado en el grupo era el tenor graso, que cuesta mucho encontrarlo en los productos, que también es importante. Y no está como regulado en dónde colocarlo. Me anoté algo más. Yo no recordaba que estaba dentro del objetivo de trabajo de campo incluir, que fue interesantísimo lo que encontraron sobre los efectos de la pandemia, y quería aportar, digamos, en los efectos de la pandemia que promovieron cambios de hábitos, también están gente encerrada mirando entretenimientos que también cambiaron. Y parte de lo que cambió los entretenimientos son los programas, el Bake Off, el MasterChef, y que los mismos protagonistas de esos realities de cocina son protagonistas de las publicidades de los supermercados. No sé si se dieron cuenta, ¿sí?, de ese fenómeno. Vino con la pandemia y no es solamente que estar encerrado y aburrido comiendo más, sino que es fomentado y fue aprovechado por la industria sin ninguna responsabilidad sanitaria. No es cierto. Es verdad. Eso sí. Bueno, entonces vamos cerrando ya, ¿les parece? Sí. Bueno, nos tenemos que despedir.